Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Hermanos, nos encontramos en este viernes segundo de Cuaresma, en donde hoy, con el relato de la parábola, Jesús se dirige a los judíos sin perder de vista a los dirigentes del pueblo. Les habla de un propietario que plantó una viña en su terreno, la acondicionó, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Esta parábola encierra la predicación de la pasión y muerte de Cristo, después de haber enviado a los mensajeros, como fueron los profetas. Al ser aniquilados, Dios envió a su propio Hijo, al que también mataron. La nueva alianza parece dirigida únicamente a Israel, el pueblo escogido, quien tiene la misión de anunciar y llevar la salvación a todas las naciones. Pero Israel no ha sido fiel a su misión. Jesús, el mediador de la nueva alianza, congregará a su alrededor a los 12 apóstoles, símbolo del nuevo Israel, llamado a dar frutos de vida eterna y a anunciar a todos los pueblos la salvación. Jesús está describiendo en su parábola la historia del pueblo de Israel, la viña que le había sido entregada por Dios a modo de arriendo a sus dirigentes para que le devolvieran los frutos pertinentes. Dios había implicado a ciertas personas, sus profetas, en esta tarea de reclamación, pero estos habían sido ignorados, despreciados e incluso asesinados. La viña del Señor ya no es simplemente el pueblo elegido, sino la comunidad mesiánica, el reino de los cielos que se había dado en arriendo a los que tenían por misión trabajar y cultivar los frutos latentes en esa viña plantada por el propietario. Los siervos de la parábola, golpeados, apedreados y muertos, son los profetas que Dios había enviado a predicar al pueblo. El Hijo que fue matado fuera de la viña es el mismo Jesucristo que sería crucificado fuera de las murallas de Jerusalén. Aquí también lo que parecía una muerte definitiva y sin sentido, resultó que en los planes de Dios conducía a la salvación del nuevo Israel. La muerte ha sido precisamente el camino para la vida. Si el pueblo elegido, Israel, rechaza al enviado de Dios, se les encomendará a la viña a otros que sí quieran producir frutos. Jesús es el prototipo de los justos y ajusticiados,
pero ese es su camino, un camino que incluye la entrega total de su vida. Nuestro camino de Pascua supone también aceptar la cruz de Cristo, convencidos de que también nuestro dolor y renuncia conducen a la vida. Jesús, que es rechazado, se convertirá en piedra angular. El eje central de la nueva comunidad será Jesús. Jesucristo es la piedra angular, el Salvador del pueblo, pero llega a ser piedra de escándalo por su doctrina de amor. Este quizá fue el primer pecado de aquellos labradores, pretender usurpar a Dios el dominio absoluto que le corresponde en cuanto a dueño de su pueblo, de su ley, de sus designios, de sus bienes. Pues para llevar a cabo estos planes se había visto obligado a matar a los enviados de Dios que se han presentado a ellos, reclamando los frutos que el dueño pedía como suyos. Entre sus enviados estará también su propio hijo, llegado en un último envío para reclamar lo mismo que había reclamado los profetas anteriores a él, en concreto, para reclamar los frutos que Dios espera obtener de lo sembrado por él mismo en la historia de este pueblo, que es el suyo, el escogido como aliado. De ahí se deriva que vivamos nuestra fe en familia, en comunidad cristiana, y que esta comunidad sea abierta, es decir, eminentemente misionera, viviendo como comunidad atractiva en todos sus gestos y actos, y que cada uno de sus miembros goce de la capacidad de engendrar la nueva vida del resucitado, a fin de que se viva la convicción y certeza de que el Evangelio encontramos la solución a todos los problemas. El nuevo Israel, construido en torno a Jesús, será el encargado de producir los frutos que el antiguo Israel no ha sido capaz de producir. No obstante, nosotros, herederos de esta misión, podemos repetir la historia del rechazo a Jesús. Para nosotros, hoy, la parábola es una constante invitación a seguir la llamada de Dios para ir a su viña, a recoger los frutos que Él espera. Dios espera los frutos de la viña de aquellos que nos han mandado a trabajar en ella. Este nuevo Israel es la iglesia, todos los bautizados. Dios nos ha entregado ahora su viña, los bienes del reino, su palabra, su ley, sus sacramentos, sus consejos, su evangelio, su espíritu, sus dones salvíficos, para hacerla fructificar en nuestro trabajo. Que el Señor nos dé su gracia para caminar como verdaderos trabajadores de su viña. Espera